Bienvenidos alumnos, en esta clase trataremos la temática de derecho concursal. No sé ustedes qué opinan sobre esta temática, si ya tienen conocimientos previos en referencia a ello, los invito a reflexionar. Imaginemos el caso de una empresa, pongámosle un nombre ficticio, en este caso es una empresa llamada Electrónica Johnson S.A., en la cual se encuentra en situación de insolvencia generalizada. Para ello, su director hace una reunión con sus socios para manifestar esta dificultad económica que padece la empresa. En esta reunión resuelven dar solución a esta problemática por medio de un concurso preventivo. Pensemos que la empresa, producto de esta insuficiencia económica, tiene incumplimiento en sus obligaciones naturales, en sus obligaciones diarias. Es decir, por ejemplo, no puede afrontar el pago de los sueldos de sus empleados, el pago de los alquileres de los inmuebles que utiliza para funcionar, el pago de los proveedores, entre otros. Para ello, se reúne con los acreedores a los fines de un acuerdo preventivo para lograr dar solución a estos créditos. Muy bien. Para abundar más en el tema, veremos entonces ahora el concepto de derecho concursal. Para ello, diremos que es el conjunto de normas jurídicas que reglamenta de manera generalizada una situación de insolvencia, ya sea de manera preventiva, haciendo referencia al acuerdo preventivo, en el cual el deudor, consensualmente con el acreedor, ve de qué manera puede dar solución a estos créditos. O ya en una fase liquidativa, haciendo referencia a la quiebra, en la cual se hace económica la deuda, resolviendo los bienes del deudor para con el producido de los mismos atender a los créditos. Ahora bien, teniendo el concepto y teniendo el ejemplo de la sociedad anónima que habláramos anteriormente, los invito a reflexionar de qué manera ustedes materializan este concepto en el ejemplo. En este punto haremos mención a la legislación aplicable a los concursos y quiebras. Para ello, diremos que la ley de concursos y quiebras 24.522 es bastante autosuficiente en ese sentido. Por otro lado, como sabrán, en el 2015 se dio creación al nuevo Código Civil y Comercial. El mismo no hace mención específica en qué punto se modifica la ley concursal, no obstante vemos ejemplos, como el caso más significativo, de las simples asociaciones civiles que en la actualidad son sujetos concursables. Por ejemplo, ustedes mismos el día de mañana podrían sacar un crédito con un banco, para lo cual se estipula una cuota mensual para afrontar ese crédito. Supongamos que por situaciones internas o externas, esa cuota mensual que ustedes deben afrontar, ustedes se ven imposibilitados de hacerlo. Por lo cual, el banco, su acreedor, tiene dos opciones. ¿Cuáles son estas dos opciones? Bien, puede ejecutar individualmente un bien de ustedes, como cualquier acreedor, o bien llevar a cabo un proceso concursal, ya sea un concurso o una quiebra, para tratar de percibir ese crédito de manera generalizada con el resto de sus acreedores. Muy bien, en este caso y para finalizar esta temática, los invito a rememorar el ejemplo que mencionáramos anteriormente. Recuerden el caso de la S.A., el nombre ficticio que habíamos mencionado, el caso de Electrónicos Johnson S.A. En este caso, el director de la empresa, como decíamos, se reúne con los socios de la misma a los fines de dar solución a esta situación de insolvencia generalizada. Para ello deciden llevar a cabo un acuerdo preventivo. Bien, en este caso, ¿cómo resuelven ustedes esta situación? ¿Cómo creen que se manifiesta? Bien, en este caso, entonces, el director, al llevar a cabo el acuerdo preventivo, debe reunir a sus acreedores, hacer diferentes propuestas a los fines de que los mismos acreedores deciden aceptarla y aprobarla, para posteriormente ser homologado por el juez y darle fuerza ejecutiva a este acuerdo. Espero que hayan logrado la aprehensión de los conceptos mencionados y gracias a ello puedan llevar a cabo la siguiente actividad. Muy bien, alumnos.
Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 1, donde ustedes tenían que armar un glosario, para orientarlos y que puedan evaluar si lo han construido correctamente. En el mismo no deberían haber faltado, por ejemplo, el concepto de derecho concursal. En pantalla podrán ver uno de los ejemplos del glosario. Bienvenidos alumnos, en este video trataremos la temática del concurso preventivo. Para ello los invito a recordar el ejemplo de la empresa que mencionáramos anteriormente, la cual habíamos mencionado como nombre ficticio Electrónica Johnson S.A. En este caso la empresa, con una insuficiencia económica generalizada, viéndose imposibilitado de cumplir con sus obligaciones ordinarias, su director, Juan Pérez, por dar un ejemplo, invita a los socios a estudiar la posibilidad de dar solución a esta insuficiencia económica. ¿Por qué figura creen ustedes que podrían llegar a esta solución? Bien, como se lo imaginan, por medio del concurso preventivo. Bien, en este caso, la legislación, puntualmente la ley 24.522, en su artículo 11 menciona cuáles son los requisitos. Quien solicita esta apertura del acuerdo preventivo debe mencionar cuáles son los créditos que tiene en contra, un detalle bastante minucioso de lo que es el activo y el pasivo, la nómina de acreedores, cuáles son las causas que dieron origen a esos créditos, entre otros requisitos. Bien, entonces en este punto, habiendo visto los requisitos del concurso preventivo, los cuales espero que hayan revisado y leído cada uno de ellos detenidamente, veremos los efectos del concurso preventivo. Para ello, diremos que posterior a los 5 días, el juez debe dictar la resolución que da apertura a este concurso preventivo. Los efectos del mismo son 4. Entre ellos podemos mencionar el desapoderamiento atenuado. ¿Qué quiere decir el desapoderamiento atenuado? Es que si bien el deudor conserva la administración de sus bienes, lo hace bajo la vigilancia del síndico. Por otro lado, tenemos los actos que exceden la administración ordinaria. Para ello, el deudor deberá requerir autorización al juez para poder llevarlos a cabo. Otro de los efectos dignos de mencionar es la inhibición general de bienes. El deudor no podrá disponer de ninguno de sus bienes registrables, ya sea mueble, como podría ser un ejemplo un automóvil, o un inmueble que también son susceptibles de ser registrados. Y por último, tenemos el efecto de los actos prohibidos. Podríamos dar como ejemplo de acto prohibido un acto de disposición llevado a cabo por el deudor a título gratuito. Bien, en este punto los invito a recordar el ejemplo que mencionáramos de Electrónica Johnson S.A. En este caso la empresa ya logra el acuerdo preventivo, el cual es aceptado y aprobado por todos los acreedores, para posteriormente ser homologado por el juez y gozar de ejecutariedad. Para lograr esta homologación, entonces, se requiere que el acuerdo haya logrado los votos suficientes para obtener las mayorías legalmente establecidas. De esta manera, si se lograran, se homologaría el acuerdo. Los invito a realizar la siguiente actividad. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad, donde ustedes tenían que completar un organizador de la información, para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente. En el mismo no debería haber faltado el concepto de periodo de exclusividad, por ejemplo.
En pantalla podrán ver una parte del organizador. ¿Qué significa concretamente verificación del crédito? Significa probar en el concurso la existencia y el monto de este crédito, sumado al privilegio si lo existiere. Entonces, en el ejemplo que mencionáramos anteriormente de Electrónica Johnson S.A., cada uno de los acreedores de título o causa anterior a esta presentación deberán presentar todos los títulos suficientes para acreditar la existencia de su crédito. Ahora, también está el ejemplo de cuando la causa es anterior a la presentación, pero el título posterior. Y para eso, la forma de entenderlo más sencilla es mediante un ejemplo. Supongamos que en este caso la empresa Electrónica Johnson S.A. contrata con un proveedor. Obtiene la mercadería de este proveedor, la factura, pero paga mediante un título de crédito, como podría ser un cheque, con una fecha posterior a la entrega de esta mercadería. Y en el medio realiza la presentación del concurso preventivo. Veremos en este caso que la causa del título o de la deuda es anterior. En cambio, el título tiene fecha posterior, no obstante ello, queda dentro de lo que es el concurso preventivo. Bien, como se imaginarán, se realiza frente al síndico. Él es el encargado de visualizar que todos los requisitos del pedido verificatorio se cumplan. Esto se realiza en una etapa extrajudicial. En cuanto a los requisitos, están establecidos legalmente y los invito a que los lean detenidamente. No obstante ello, en honor a la brevedad, haremos mención solo a alguno de ellos. Pero más importante es que tengan en cuenta que cada uno de esos requisitos hacen a la convicción del síndico de la existencia y del monto efectivo de ese crédito. Por lo cual, el acreedor en el periodo verificatorio deberá demostrar la causa del crédito, cuál fue el motivo, es decir, de ese crédito, cuál es el monto, privilegio si lo hay, denunciar su propio domicilio y todos los datos que hagan referencia a este crédito y la documentación que justifique el mismo. Habiendo mencionado en términos generales lo que significa la verificación de créditos y cómo se materializa, haremos un paréntesis para mencionar dos casos muy importantes, como son los casos de la verificación de créditos privilegiados y los créditos que están fundados en pagarés o cheques. El caso de los créditos privilegiados es necesario que el acreedor en su verificación haga mención del privilegio que goza. De lo contrario, el juez pensará que implícitamente ha renunciado al mismo y lo tomará como un acreedor quirografario más. Después tenemos el caso, como mencionábamos anteriormente, de los créditos fundados en pagaré y cheque. En este caso, en el periodo verificatorio, es necesario que los acreedores prueben en detalle la causa de este crédito, ya que lo que se busca evitar es que el acreedor realice actos para crear acreedores ficticios por medio de estos títulos y perjudicar de esa manera a los acreedores. Luego de la presentación, tenemos el periodo de observaciones llevadas a cabo por el síndico. Es muy importante este periodo, ya que el síndico, de manera fundada, va a dictar su opinión sobre la viabilidad o no de los créditos y la existencia de los mismos. 10 días posteriores a este informe que debe dar el síndico al juez, el mismo juez es quien determina sobre una resolución si ese crédito es admisible o no, de acuerdo a las observaciones que haya llevado adelante el síndico. No habiendo observaciones, no queda más que dictar resolución sobre la admisibilidad del crédito. Habiendo observaciones, es el juez el quien determina sobre la admisibilidad o no. Por otro lado, es muy importante esta resolución, ya que la misma
será la que determine los cómputos de los votos a la hora de tomar una decisión sobre la aprobación o no del acuerdo preventivo. Los invito a llevar a cabo la siguiente actividad. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad, donde ustedes tenían que completar una interrogación didáctica, para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente. En el mismo no deberían haber faltado la identificación, por ejemplo, del concepto central de verificación de créditos. En pantalla podrán ver cuestiones centrales de la verificación de crédito, como por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué características debe cumplimentar? ¿Cuál es su importancia? Bienvenidos, alumnos. En este video vamos a tratar la temática del foro de atracción. Para ello, los invito a pensar cómo es que el foro de atracción se materializa en el concurso preventivo. Para especificar más sobre el tema, daremos un concepto del mismo. Para ello diremos que es una figura de orden público que se encarga de reglar excepcionalmente la materia de competencia, en este caso, en concursos y quiebras. La mejor manera de interpretarlo es mediante un ejemplo. Supongamos una empresa de nombre ficticio Electrónicos Johnson S.A., que ya se encuentra en la apertura de un concurso preventivo. En este caso, todos los juicios de contenido patrimonial de causa o título anterior a esta presentación de concurso deberán radicarse en el juzgado concursal de este concurso específico. Entonces, dado el ejemplo que mencionáramos anteriormente, vemos cómo se dan los efectos de este foro de atracción, en el cual se prohíbe iniciar acciones judiciales de contenido patrimonial de causa o título anterior, quedan suspendidas las que ya se hayan iniciado para llevarse a cabo en el juzgado concursal. Veremos en este caso que el foro de atracción y su principio general, en el cual todos los juicios de contenido patrimonial con causa o título anterior a la presentación deben llevarse a cabo en el juzgado concursal, tiene algunas excepciones. Como ser, el caso de los juicios por expropiación es una excepción a esta regla. Los juicios que se llevan a cabo en relación a relaciones de familia. El caso de las garantías reales, como por ejemplo la hipoteca. En este caso, el acreedor puede optar por verificar su crédito y denunciar su privilegio o ejecutar individualmente ese bien. Y por último, tenemos el caso de los créditos laborales, que en este caso el acreedor tiene la opción de verificar su crédito y llevarlo a cabo dentro del concurso preventivo, o de lo contrario, llevar el juicio por cuerda separada y posteriormente esa sentencia que se logre en el juicio laboral, verificarla en el concurso para lograr cobrar ese crédito. Bueno, alumnos, en este punto resta decirles que de mi parte ha sido un gusto y espero que hayan logrado la aprehensión de los conceptos mencionados. Para ser así, espero que logren aplicarlos a esta actividad práctica integradora.